Mi historia comienza cuando me mudé a un vecindario aparentemente tranquilo, una casa espaciosa, vecinos mayormente tranquilos, calles limpias, todo parecía perfecto, pero había un pequeño problema. La asociación de propietarios local era una pesadilla absoluta, ya sabes, esa gente que cree que puede controlar cada aspecto de tu vida, que dicta cuántas pulgadas puede tener tu césped, que determina de qué color puede ser tu casa, que se asusta si dejas tu basura en la curva 5 minutos antes, así. Ese era el tipo de personas que estaban a cargo, ¿y yo? Nunca he sido de los que se inclinan ante los autoritarios del vecindario. Mi trabajo como fiscal federal me enseñó un par de cosas sobre lo que es legal y lo que es simplemente autoritario. Cuando me mudé, la asociación de propietarios fue muy rápida en intentar reclutarme, me enviaron invitaciones, volantes e incluso llamaron a mi puerta un par de veces, querían que me uniera a la comunidad. Lo cual era una forma amable de decir que debía pagar tarifas absurdas y seguir sus locas reglas. Me negué cortésmente, dije que no veía la necesidad de unirme ya que mi casa no era originalmente parte de la asociación de propietarios, era un detalle pequeño pero muy importante. Algunas casas en el vecindario eran independientes y no estaban obligados a seguir las reglas de la asociación de propietarios. La mía era una de ellas, pero no les gustó para nada. Empezaron con pequeñas provocaciones. Me enviaban cartas instándome a reconsiderar, tratando de convencerme de que era por el bien de la comunidad. Luego empezaron a dejar notas más duras en mi puerta hasta que un día, cuando estacioné mi auto en la calle frente a la sede de la asociación de propietarios, por cierto, el verdadero infierno se desató a la mañana siguiente. Bajé las escaleras para ir a trabajar y me recibió una vista que parecía sacada de una película de acción. Mi auto, un sedán negro impecable, estaba completamente quemado, las ventanas estaban reventadas, la carrocería estaba derretida y el insoportable olor a plástico quemado impregnaba el aire. Era obvio que no había sido un accidente, alguien lo había hecho a propósito y yo ya sabía exactamente quién era el responsable. La asociación de propietarios quería darme una lección. ¿Querían mostrarme que no podía faltarle el respeto a la comunidad? Bueno, acababan de cometer el peor error de sus vidas cuando vi mi auto reducido a una carcasa retorcida cubierta de hollín. Lo primero que hice fue reírme, no porque me pareció divertida la destrucción de mi vehículo, pero como sabía exactamente lo que estaba a punto de pasar. Piénsenlo. A alguien de la asociación de propietarios se le ocurrió la brillante idea de incendiar el coche de un fiscal federal pensando que yo simplemente iba a agachar la cabeza y seguirles la corriente. En realidad, no tenían idea del lío en el que se habían metido, pero antes de decirles lo que hice, déjenme retroceder un poco y explicarles cómo supe que la JOA era la culpable. Primero, porque nadie más en ese vecindario tenía motivos para atacarme, apenas conocía a mis vecinos, no me había peleado con nadie, ni tenía deudas ni enemigos declarados. La única que existía en esa calle era entre yo y la asociación de propietarios. En segundo lugar, porque ya me habían estado amenazando de forma sutil. Al principio eran solo notas pasivo-agresivas en mi puerta. Luego hubo avisos falsos que decían que estaba violando las reglas del vecindario. Reglas que legalmente no tenía que seguir, y recientemente comenzaron a circular volantes que decían que los residentes que no contribuyen a la comunidad no son bienvenidos. Ah, y hay un detalle más maravilloso. El día antes del incendio recibí una última carta de la asociación de propietarios diciendo algo que ahora parecía casi profético: sería una pena si su estancia aquí se volviera insostenible. Bien, bueno, supongo que decidieron hacerlo bastante literal. Ahora, volviendo al presente, podría haber llamado simplemente a la policía local y dejar que hicieran su trabajo, pero el problema era que ya sabía que la policía en ese lugar estaba en el bolsillo
de la Asociación de Propietarios no fue difícil darse cuenta de que el presidente de la Asociación de Propietarios era amigo personal del jefe de policía local. Los había visto a los dos juntos en eventos y corría el rumor de que la Asociación de Propietarios hacía generosas donaciones a la Asociación de Policía de la ciudad. En otras palabras, si quería justicia real tendría que hacerlo a mi manera, así que en lugar de llamar al departamento de policía local hice una llamada directa al FBI. Sí. Damas y caballeros, la Oficina Federal de Investigaciones. ¿Por qué? Porque los incendios provocados no son una broma, porque los incendios provocados no son una broma, especialmente cuando implica intimidación y extorsión. Expliqué mi situación, mencioné mi profesión y fue como si hubiera presionado un gran botón rojo. En menos de 4 horas agentes federales estaban en mi calle analizando los restos de mi coche y haciendo preguntas, y fue en ese momento que la Asociación de Propietarios comenzó a darse cuenta de que había. Cuando llegaron los oficiales me aseguré de pararme frente a mi casa con los brazos cruzados viendo cómo los vecinos se escabullían para ver qué estaba pasando. Era como una escena de una película. Había algunos miembros de la Asociación de Propietarios mirándose unos a otros pálidos, claramente empezando a entrar en pánico, pero lo mejor fue la presidenta de la Asociación de Propietarios. Trató de mantener su pose, pero se podía ver que estaba sudando. No pasó mucho tiempo antes de que saliera de su casa y se acercara a nosotros con esa sonrisa forzada que solo las personas culpables pueden lograr. «Wow, eso es horrible», dijo fingiendo sorpresa mientras miraba el auto quemado. ¿Ha llamado a la policía? Sonreí, la sonrisa de un depredador que ya sabe que la presa no tiene salida. «No, a la policía local», respondí lentamente. «Llamé al FBI». Se puso blanca por un momento, pensé que se iba a desmayar allí mismo, pero de alguna manera logró recomponerse y se obligó a reírse entre dientes. «El FBI, wow, ¿no cree que es un poco exagerado?» «Oh, señora, lo que es exagerado es prender fuego a el auto de alguien», pero me encogí de hombros. «Bueno, el incendio provocado es un delito federal y, como fiscal, sé que al FBI le encanta este tipo de casos». Se lo tragó. Sabía que en su interior estaba tratando desesperadamente de averiguar cuánto sabían ya los agentes y, por la forma en que los vecinos susurraban entre ellos, estaba seguro de que en menos de una hora la mitad del vecindario estaría hablando de cómo se estaba investigando a la Asociación de Propietarios por incendio provocado, y eso fue solo el comienzo, porque mis amigos, la investigación solo iba a empeorar para ellos y la Asociación de Propietarios pensaba que se iban a salir con la suya sin consecuencias. Estaban a punto de aprender una lección inolvidable. El FBI no se anda con rodeos cuando recibe un informe de incendio provocado, especialmente cuando implica intimidación y posible corrupción local. Al día siguiente, los agentes ya estaban llamando a las puertas, haciendo preguntas, recopilando imágenes de las cámaras de seguridad y analizando cualquier pista posible. El vecindario, que anteriormente había vivido bajo la sombra de la Asociación de Propietarios, de repente se volvió vocal, y fue entonces cuando realmente comenzó a mejorar, porque cuando la gente se da cuenta de que el imperio se está desmoronando, se aseguran de tomar un mazo y ayudar a destruirlo primero. Un vecino mayor al que nunca le gustó la Asociación de Propietarios, pero que siempre se mantenía callado para evitar problemas, comenzó a hablar. Les dijo a los agentes que la asociación había amenazado a otros residentes antes de enviar cartas intimidatorias e imponer multas abusivas a quienes se negaran a seguir las reglas. Luego, una mujer que había vivido allí durante años reveló que el presidente de la asociación estaba malversando dinero de las cuotas de la asociación. Sí, malversación. Explicó que los residentes pagaban cuotas absurdas supuestamente para mantener las áreas comunes, pero nadie vio ninguna mejora real. El dinero simplemente desapareció y cualquiera que lo cuestionara fue silenciado con amenazas de multas o demandas. Y luego vino el golpe final.
Una pareja que vivía justo enfrente de donde incendiaron mi auto entregó imágenes de la cámara de seguridad de SEC y adivinen qué. Las imágenes mostraban claramente a dos miembros de la asociación rondando mi auto la noche anterior al incendio. No fueron lo suficientemente tontos como para ser filmados prendiéndole fuego, pero fue más que suficiente para levantar sospechas muy serias. Los agentes del FBI, por supuesto, estaban emocionados por la cantidad de suciedad que estaban encontrando. El incendio ya era motivo suficiente para una investigación criminal, pero ahora tenían evidencia de fraude financiero e intimidación de residentes. Al final de esa semana, la asociación de propietarios, los miembros estaban desesperados. Recibí una ráfaga de miradas nerviosas en el vecindario. La presidenta, que solía desfilar como si fuera la reina del vecindario, ahora apenas salía de su casa y... Luego llegó el momento que había estado esperando. Un auto negro del FBI se detuvo frente a la casa del presidente de la asociación de propietarios. Dos agentes salieron, fueron a la puerta y entregaron una citación. Sí. Estaba oficialmente bajo investigación y la mejor parte, ella sabía que yo estaba viendo todo desde mi balcón con mi café en la mano y una sonrisa de satisfacción en mi cara. Ella trató de mantenerse firme, trató de fingir que no estaba pasando nada. Pero yo sabía que por dentro estaba aterrorizada y lo peor estaba por venir, porque a medida que avanzaba la investigación descubrieron algo aún más podrido: la sensación de ver a esos bastardos finalmente obtener lo que se merecían fue sin duda una de las mejores de mi vida. Después de semanas de investigación, el FBI finalmente logró reunir todas las pruebas que necesitaban para comenzar a derribar la asociación de propietarios ladrillo por ladrillo, pero lo mejor estaba por venir al principio. Todo el vecindario estaba en shock cuando la noticia comenzó a extenderse. La asociación de propietarios, que durante años había aterrorizado a los residentes con sus reglas absurdas y tarifas abusivas, ahora era siendo investigado por fraude, corrupción e incluso incendio provocado. Pude ver a los vecinos cambiar de expresión. Al principio todavía había cierto miedo de hablar abiertamente en contra de la asociación, pero a medida que pasaban los días y más podredumbre salía a la luz, las lenguas comenzaron a moverse. Personas que nunca habían tenido el coraje de cuestionar las decisiones de la asociación ahora estaban llamando a las puertas de los agentes del FBI ofreciendo testimonio. Cada día trajo una nueva revelación impactante. Una pareja reveló que hace unos años se habían visto obligados a pagar una multa de miles de dólares por una violación grave. Todo porque habían pintado su casa de un tono de azul ligeramente diferente y luego permitieron que descubrieran que este dinero nunca se registró oficialmente, lo que significa que fue directamente a los bolsillos de la junta de la asociación de propietarios. Otro residente dijo que lo amenazaron con el desalojo porque no quería cambiar su buzón a un modelo que fuera más acorde con él. Vecindario, sí. Escuchaste bien, los buzones eran la principal prioridad del PRI de estas personas. Pero la guinda del pastel fue una anciana que admitió entre lágrimas que la asociación de propietarios la había engañado para que pagara una tarifa mensual adicional supuestamente para el mantenimiento del vecindario. Cuando el FBI investigó, descubrieron que esta tarifa ni siquiera existe en los documentos oficiales de la asociación de propietarios. Con cada nueva declaración jurada, la imagen de la asociación se desplomó. La asociación se había convertido en una máquina de extorsión. Poco a poco los agentes comenzaron a conectar los puntos: el dinero de las tarifas, las multas absurdas, los pagos sospechosos, todo condujo al mismo lugar. Y luego llegó el día que todos habíamos estado esperando. A la mañana siguiente estaba en mi balcón tomando mi café como siempre cuando vi un convoy de vehículos del FBI bajando por la calle. Esta vez no eran solo agentes con trajes bien hechos con portapapeles en la mano. Esta vez trajeron esposas. Se detuvieron frente a la casa del presidente de la asociación de propietarios. El hombre que pensó que podía controlarnos a todos ahora tenía que enfrentar la ley de frente. Lo observé mientras salía de la
casa su rostro más pálido que un fantasma tratando de mantener su pose pero claramente temblando. Lo que sucedió después fue simplemente glorioso. El FBI lo arrestó allí mismo frente a todos. Todo el vecindario observó. Algunos vecinos incluso lo filmaron, pero la mejor parte. El presidente de la Asociación de Propietarios también fue arrestado. Y la mujer que intentó jugar a ser líder suprema, que me menospreció, que pensó que estaba por encima de todos y todo, estaba esposada allí mismo, su cara roja de ira y humillación. Cuando la metieron en el auto la vi mirarme, solo levanté mi taza de café y sonreí, pero no terminó allí. Después de que comenzaron los arrestos, la Asociación de Propietarios implosionó de adentro hacia afuera. El escándalo se extendió tan rápido que los periódicos locales comenzaron a cubrir el caso. La historia de una asociación de propietarios corrupta involucrada en fraude e incluso incendio provocado ganó repercusiones. Los residentes que anteriormente habían tenido miedo de oponerse a la asociación ahora exigían justicia y la obtuvieron. Se presentó una demanda colectiva contra la Asociación de Propietarios buscando recuperar los miles de dólares robados a los residentes a lo largo de los años. Los activos de la asociación fueron congelados y todas sus actividades suspendidas indefinidamente, y luego vino el giro más grande de todos. La Asociación de Propietarios se disolvió oficialmente. Si se extinguió el mismo grupo que intentó expulsarme, que pensó que podía quemar mi auto y hacerme huir. Ahora ya no existía. El vecindario finalmente estaba libre de su tiranía y para mí esa fue la mayor venganza de todas. Ahora la gente vive sin miedo a multas ridículas. Los vecinos que solían evitarse ahora hacen barbacoa juntos, charlando sin miedo a que alguien los denuncie, ellos por romper las reglas del vecindario. ¿Y qué hay de mí? Bueno, recibí una compensación generosa por mi auto quemado y me aseguré de gastar parte del dinero en comprar un auto aún más caro. El día que llegó el nuevo, lo estacioné exactamente en el mismo lugar que el anterior. Me quedé allí admirando la vista mientras recordaba toda la historia. La Asociación de Propietarios pensó que podían obligarme a salir, pero al final fueron ellos los que desaparecieron. Si ese no es un final perfecto, no sé qué es, y no olvides dejar un comentario y un me gusta para apoyar el canal.